Moin, servus und hallo y bienvenidos a un nuevo video. Así es, adivinen dónde estamos. ¿Dónde estamos hoy? En München. Ajá. Y Sí. pues, Como siempre, un recorrido sobre München, esa ciudad que necesitan ver, cuando necesitan pagar o gastar, cómo movilizarse movilizar. para ir de un lugar a otro, qué Sí. tan caro es en sí München. Y pues, cabe decir que München también es una ciudad importante de Alemania. No. ¿Has estado tú antes aquí? No. Nunca. La primera vez de Patrick y la mía también. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal nos va. Y pues empezamos. Vamos. Y pues el primer lugar que sí o sí deben visitar es el, Odeonsplatz. así es, Odeonsplatz. Yo me confundo con Odinplatz, pero es Odeonplatz y es una plaza importante de aquí de Múnich. Es una plaza en honor a los militares bávaros, al ejército bávaro. Y pues están con figuras militares y acompañado con 2 leones también ahí. Y también tenemos en ese lado la iglesia Theatinerkirche. Tiene un estilo italiano ahí también y es algo también que llama mucho la atención en esta plaza y que también deben ver. Pero aparte de esta plaza, aquí también está el La residencia, ya. la residencia en donde estaba la Alteza de Bavaria. También un jardín que también pueden entrar, así que venir a la plaza es gratis, no tienen que pagar nada y está muy bonito. Vengan temprano, otro consejo también, temprano, porque, bueno, esto se llena de gente luego. Y pues ahora estamos yendo al jardín de la residencia, ¿cómo decir así? De la residencia, de la realeza antigua. Y pues aquí está todo para ustedes. Es gratis, pueden entrar gratis. Y pues, ¿qué se puede decir de este jardín? Es que es espacioso, es espacioso y tú puedes caminar, simplemente venir, caminar y es un área verde. Y ya estamos en la residencia y ahora viene el sol y miran, qué bonito con el sol aquí para hacer fotos. Muy bonito. Pero ahora viene la gente. Esa es la cosa. Tenemos 9 y la gente viene ahora. Y pues como ya dijimos, estamos en el Frauenkirche, ¿vale? Iglesia de mujeres o algo así. Esta es una iglesia súper grande, de 2 torres, tiene 2 torres y pues hay un detalle aquí en esta iglesia que duró 500 años su construcción. Como ya saben, en Alemania casi todos los lugares fueron parcialmente destruidos durante la Segunda Guerra Mundial, así que esto también
no se quedó atrás y también fue destruida. Y hay otra cosa más, que dentro de la iglesia hay algo conocido como la huella del diablo. Sí, la huella del diablo. Y está en la entrada de la iglesia, vamos a ir a ver, que es que un arquitecto hizo un pacto con el diablo diciendo que no se construían ventanas, pero a cambio de su alma, pero el arquitecto no cumplió esto y esa huella donde está del diablo es justamente donde el diablo se paró a revisar si cumplió o no, y pues no lo había cumplido y ahí queda. Así es la historia. Vamos a ver la huella del diablo, a ver si la encontramos ahí en la entrada de la iglesia. ¿Cuál es este otro lugar? Y aquí estamos en el Marienplatz. Aquí es el Rathaus, el nuevo Rathaus, el Rathaus viejo. Rathaus es... el sitio, como decir, el municipio de la ciudad. Yeah. Y tiene un estilo gótico esta construcción y es wow. Es muy bonito. Muy bonito. También hay una canción que ponen a las 12, creo, con las campanas. Ajá. Sí, está muy cerca del Frauenplatz, del Frauenkirche. También pueden ver de aquí. Y también hay una iglesia de San Peter, creo es. San Peter. Y también esa torre pueden subir. Entonces, gente, está tiempo de comer. Vamos a comer en un restaurante que dicen es lo mejor salchicha Weißwurst. Salchicha blanca, que es lo típico, lo que sí, o sea, debes de ley probar aquí en München. Y ese restaurante es el restaurante Großmarkthalle. Gaststätte Großmarkthalle. Así. Ja, vamos. Bueno, gente, estaba rico las salchichas, honestamente. Blancas. Estaba rico y con los brezel estaba rico. Como pueden ver antes, estaba bueno. No tanto, claro, no estaba tanto, pero suficiente para un snack. Para un snack, no Sí. comida. ¿Y cuánto gastamos en esto? Una cerveza estaba 4,60 o 70 era, sí. euros. La Weißwurst estaba 6,80. Cada una, y en total fueron casi 30 euros, 28 y 10 centavos, porque la brezel viene extra. Así Y una que- brezel es 1,60 €. Así que también el pancito no te llega, pagas todo separado, así que sí salió un poco carito. Claro, ja. Estamos en el Lenbachhaus, que es un museo sobre arte y esas cosas, pero ese jardín que es parte de la casa es libre. Ya. Y es muy bonito para sentar, caminar un poquito. No es grande, es muy pequeño, pero también para hacer fotos. Muy bueno. Y como pueden ver, hay también una construcción como en el tiempo de los romanos. Romeos antes. Y ese es el Königsplatz, pero ahora está cerrado porque
es un evento, un concierto, no sé, algo así. Tristemente está cerrado. Son 3 diferentes monumentos que pueden ver y muy bonito. Comimos en el famoso Hofbräuhaus. Un restaurante o una casita que vende cerveza muy viejito. También es un dato curioso que... Ya, por favor. Que me emocioné ya cuando leí que en este restaurante Adolfo Hitler estuvo ahí. Lastimosamente la sala en la que él dio el discurso antes de empezar o para empezar el partido nazi fue en este lugar. Y la cosa es, tal vez necesitan reservar o tienen suerte para encontrar un lugar. A veces también hay música típica música de Alemania que de ponen Bavaria. y de Bavaria más, ajá, que ponen y todo y así está. Es un lugar también que podemos recomendar. Pero eso sí, siempre va a haber mucha gente en este lugar. Ya, Va a haber mucha gente. ya, absolutamente.